Hola, yo soy la doctora Joana Rebolledo Casa, residente de cuarto año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital Regional 1 de Octubre. ¿Por qué es importante saber identificar las características de los ganglios linfáticos? Ya que estos son un determinante clave en el pronóstico y el tratamiento de los cánceres de mama si se encuentran o se determinan que hay infiltración metastásica. Y las imágenes nos ayudan a determinar de una manera clara los ganglios de todas las cuencas ganglionares, incluyendo las que no son muy frecuentemente que se les realiza cirugía, y pues ayudar al clínico a determinar un tratamiento inicial, ya sea quirúrgico o médico. Ahora lo primero que tenemos que identificar es la morfología de un ganglio linfático. Sabemos que esto está compuesto por una corteza delgada y un mediastino central. ¿Sí? Un ganglio linfático tiene una morfología reniforme u ovalada, como podemos observar en el diagrama, donde va a tener un componente central adiposo, ya que es el hilio graso, y una cortical externa delgada. Su drenaje linfático va a ser por dos modos: aferente, que es cuando ingresa el flujo linfático al ganglio, y eferente, que es por donde sale el mismo, una vascularidad iliar completamente, pues que nutre al ganglio. Y vamos a identificar también que tiene una relación eje largo eje corto de 2. Bueno, ahora vamos a ubicarnos como anatómicamente para identificar los niveles ganglionares, y esto cobra importancia porque pues será la posterior clasificación TNM, que los nombraré en las siguientes diapositivas. Lo primero que tenemos que identificar es, como referencia anatómica, el músculo pectoral menor. Entonces vamos a saber que el nivel 1 son aquellos que están por fuera y por debajo del borde del músculo pectoral menor, aquí marcados con azul. Los del nivel 2, aquí de en verde más oscuro, están por detrás del músculo pectoral menor, incluyen los músculos de los ganglios interpectorales de Rotter. ¿Sí? El nivel 3, o llamado también infraclavicular, son aquellos que están por encima o superior y medial al borde del músculo pectoral menor. ¿Sí? Los que observamos acá con amarillito son los supraclaviculares, están por encima de la clavícula y en el borde lateral del esternocleidomastoideo y de la vena yugular interna. Y por último tenemos los de la cadena mamaria interna, aquí con rosa. Ellos se encuentran a lo largo de los espacios intercostales, más o menos del primero al tercero. Se encuentran entre la pleura y los músculos intercostales, más o menos a unos 2 centímetros del borde lateral del esternón, y su tamaño oscila entre 4 y 6 milímetros. Ellos han cobrado bastante importancia porque se sabe que es un drenaje independiente de la parte media de la mama y se observa en el 11 al 21%. Bueno, ahora en este esquema de la JCC podemos ver la subcategoría N correspondiente al TNM, donde nos muestran del 1 al 3, aquí con los puntitos negros, identifican los ganglios metastásicos. En el nivel 1 podemos observar ganglios en el nivel 1 axilar, y pues a medida que van avanzando, pues se observan diferentes cadenas ganglionales, siendo el estadio 3B teniendo ganglios tanto axilares como de la cadena mamaria interna, y en el 3C afectación de los ganglios supraclaviculares. Porque es importante reportar o identificar que existe compromiso tanto de la cadena mamaria interna como de los ganglios supraclaviculares, porque a menudo la terapia que se da es radioterapia dirigida y terapia sistémica, y rara vez se hace cirugía en estas regiones ganglionares. Bueno, antes de empezar a evaluar los ganglios linfáticos nos tenemos que hacer tres preguntas, o siempre estas son las tres preguntas que tenemos que tener en nuestra cabeza. Primera, valorar si es un ganglio linfático o es un nódulo de otro tipo, porque cuando los ganglios ya están con pérdidas de sus características o su morfología habitual, es fácilmente confundible con un nódulo. La segunda es si el ganglio está ecográficamente normal o tiene alguna característica de sospecha. Y tercero, se ve raro, ¿por qué? Porque está inflamado o porque está neoplásico. Bueno, acá podemos observar esta tabla que es extractada del estabro, donde nos habla de los hallazgos ecográficos de ganglios linfáticos anómalos. Empezando por el tamaño, va a estar mucho más agrandados, va a tener una morfología redondeada, la cortical va a estar marcadamente hipoecoica, va a tener anomalías morfológicas como engrosamiento de la cortical y cambios de características del hilio graso.
va a tener pérdida la relación de morfología o similitud con los ganglios linfáticos adyacentes. Hay que identificar si es simétrico o no, es decir, si es unilateral o bilateral, el patrón de flujo, Doppler, color, es decir, hay que identificar si su vascularidad es ciliar o es una vascularidad no ciliar, y en el Doppler espectral vamos a identificar un flujo de onda de baja resistencia. Acá tenemos este gráfico que también es extractado del Stavros, donde aquí en la mitad podemos observar un ganglio completamente normal con una morfología ovalada, con un hilo graso grande y una cortical delgada. En la imagen A observamos cómo hay un ganglio que conserva el hilo graso, pero tiene un engrosamiento cortical uniforme, es decir, esto indica que el ganglio está inflamado. En esta imagen B vemos uno que aún conserva la cortical, pero ya tiene un engrosamiento focal o excéntrico de la corteza. En esta C vemos un ganglio que ya casi no se identifica el hilo graso, que tiene estas convexidades en su cortical, lo que antes se llamaba como mordida de rata. Y en la D podemos observar este ganglio con un hilo graso rezagado, ¿sí? Con un engrosamiento cortical. Acá está mucho más marcado el engrosamiento cortical y el hilo graso está mucho más rechazado. En esta imagen E ya vemos una morfología más ovalada, ¿sí? Pierde casi su morfología reniforme, su hilo graso está completamente rezagado y pues está engrosada la cortical y marcadamente hipoecoica. En la imagen F, una morfología ovalada, está completamente ovalado, no vemos hilo graso por ningún lado y está marcadamente hipoecoico. Y acá en la G lo que nos indica que hay inflamación perinodal, pérdida de la cápsula, así como con unos márgenes angulados, indicativo pues de extensión extracapsular. Bueno, ahora vamos a hablar de los hallazgos con alta sospecha de malignidad. Entre estos tenemos una cortical superior a 3 milímetros que nos da un valor predictivo positivo del 58% y la ausencia o reemplazo del hilo graso un valor predictivo positivo hasta el 97%. ¿Por qué estos dos van de la mano? Porque prácticamente la ausencia de reemplazo del hilo graso es a consecuencia del engrosamiento cortical. Entre más gruesa esté la cortical, pues va a afectar en mayor medida al hilo graso. En este ejemplo, ultrasonido en escala de grises, podemos ver una imagen ovalada de bordes bien definidos, hipoecoica, no se observa hilo graso, no se observa morfología normal o habitual de un ganglio linfático. La literatura nos indica, aparte del sitio anatómico en el que se encuentra, que es compatible con un ganglio linfático infiltrado, y esto nos da una categoría 4 en la clasificación de Birra. En cuanto a los hallazgos con moderada sospecha de malignidad, tenemos que saber la morfología redondeada, una relación eje largo, eje corto menor a 2, márgenes indistintos, un flujo sanguíneo periférico iliar. Como podemos observar en este ejemplo de ultrasonido con Doppler poder, todavía conserva la morfología reniforme, aunque se ve ya como un poquito más tendencia a estar ovalado, no se observa hilo graso, está hipoecoico y tiene una vascularidad periférica o no iliar. Tenemos que tener en cuenta que la vascularidad no iliar o periférica por sí sola no es una característica fuertemente sospechosa de malignidad, por lo cual debe, si se encuentra esto, ir acompañada de otros hallazgos de moderada sospecha o alta sospecha de malignidad para darle un puntaje como positivo o alto como característica o hallazgo independiente, pues no tiene fuerte sospecha. Ahora tenemos esta tabla que es extractada del último artículo que nos habla de las características de ganglios linfáticos, donde observamos características de normalidad y anormalidad, empezando con morfología redondeada, cortical mayor a 3 milímetros, desplazamiento o ausencia del hilo graso, una cortical hipoecoica o marcadamente hipocoica o heterogénea por calcificaciones. El Doppler color va a tener múltiples vasos periféricos, es decir, una vascularidad no iliar o periférica. Los márgenes pueden ser irregulares o angulados y una apariencia diferente a los ganglios linfáticos adyacentes. En este artículo también dividen las características morfológicas de los ganglios linfáticos del 1 al 6, ¿sí? Siendo tipo 1 a tipo 6.
El tipo 1 es un ganglio con una morfología normal, ovalada, como lo vemos acá en el diagrama, con un hilo graso grande y una cortical delgada o casi imperceptible. Observado también en este ultrasonido en escala de grises, un hilo graso grande, una cortical delgada casi imperceptible. Este sería un tipo 1 con un valor predictivo negativo del 100%. Ahora tenemos el tipo 2, que es aquel ganglio linfático que conserva morfología, un hilo graso grande, como observamos también acá en el diagrama, y una cortical delgada, un poco más ancha que las del tipo 1, pero sigue siendo inferior a 3 milímetros. ¿Sí? Este es un ganglio completamente normal o benigno con un valor predictivo negativo del 100%. Ahora el tipo 3 tenemos un ganglio que aún conserva morfología, aún vemos hilo graso, como podemos observar también en el diagrama, pero tenemos una cortical un poco más engrosada, mayor o igual a 3 milímetros. Esto puede indicar malignidad, sí, pero la mayoría de las veces es benigno con un valor predictivo negativo del 93%. La literatura nos indica que esto es un ganglio inflamatorio o benigno en una paciente post vacuna del COVID-19. Aquí tenemos ahora el tipo 4, es un ganglio que aún conserva morfología ovalada, aún conserva hilo graso, pero su morfología se empieza a ver un poquito alterada y hay rechazo del hilo graso en algunas zonas. ¿Cuáles son estas zonas? En aquellas que tiene un engrosamiento cortical nodular o focal del mismo. Un ganglio tipo 4 ya nos hace sospechar un poco más de malignidad, bajando su valor predictivo negativo hasta el 89% y en este caso se puede considerar realizar biopsia guiada por ultrasonido para correlación histopatológica y pues la biopsia, si dado el caso que se haga, pues iría enfocada en estas zonas de engrosamiento cortical nodular. Ahora el tipo 5 es un ganglio que ya empieza a perder la morfología ovalada, ya empieza a tener una morfología más redondeada con casi rechazo completo del hilo graso, ya se ve solo una punta de hilo graso, una cortical engrosada, marcadamente hipoecoica, y este ya va a tener un valor predictivo positivo del 29% con alta sospecha de que este ganglio esté infiltrado. Y el tipo 6 es un ganglio pues que no nos queda duda de que está infiltrado, es un ganglio ovalado, sin hilo graso por ningún lado, una cortical o ya está casi completamente reemplazado, es hipoecoico y tiene un valor predictivo positivo del 58 al 97% de los casos. Y pues si al encontrar un ganglio linfático con estas características, pues no nos va a quedar duda de que hay que hacer una correlación histopatológica con una biopsia guiada por ultrasonido. Este ganglio que observamos aquí en este ejemplo también correspondería a un tipo 6 porque es ovalado, hipoecoico, no tiene hilo graso, pero lo que nos quiere demostrar aquí es que los bordes ya están espiculados y tiene un halo hipoecoico periférico. Esto es indicativo de una extensión extraganglionar. Acá tenemos tres ejemplos. Este es un ganglio que aún conserva la morfología, pero el hilo graso ya se ve, está presente, pero ya se ve un poco más rechazado. La cortical está engrosada y tiene una vascularidad tanto iliar como no iliar. En este ejemplo de acá tenemos un rechazo del hilo graso, un engrosamiento cortical nodular, ¿sí? Y en este último tenemos un ganglio con pérdida de la morfología, está ovalado, está hipoecoico y no se ve hilo graso. En este último no nos va a quedar duda, pues que se necesita hacer la correlación histopatológica con la biopsia guiada por ultrasonido, pero también en este caso se puede considerar o ya depende de la persona que lo evaluó o el clínico en definir si es un ganglio con estas características va a requerir o no va a requerir biopsia, ya que en la mayoría de las veces es benigno, pero pues no debemos pasar desapercibido o eh, en algunos casos, para tranquilidad de la paciente, es mucho mejor tener una correlación histopatológica que nos indique que es un ganglio benigno. Ahora tenemos esta tabla desglosada que es la clasificación N del TNM, donde indicamos que el N0 son ganglios que no tienen células tumorales o que no se ven afectados. El N1MI tenemos micrometástasis de 0.2 a 2 milímetros, aquellos que son con moderada sospecha de malignidad. El N1 es 1 a 3 ganglios en el nivel 1 o 2 axilar,
el N2 se divide en A y B. El A son 4 o 9 ganglios en el nivel axilar 1 o 2. El 2B son ganglios en la cadena mamaria interna. El N3 va de la A a la C. La A son más de 10 ganglios o ganglios en el nivel axilar 3. El 3B son ganglios de la cadena mamaria interna o axilares ipsilaterales. En el 3C son ganglios supraclaviculares ipsilaterales y en el M1 son ganglios tanto axilares como cadena mamaria interna o supraclaviculares contralaterales. Ahora, ¿qué estudios de imagen se van a utilizar? Pues el ultrasonido es como el estudio de imagen que nos ayuda a clasificar o a categorizar mucho mejor las características morfológicas de estos ganglios. Y pues cuando se tiene una sospecha moderada o alta sospecha de malignidad, pues se puede recurrir al ultrasonido más la biopsia eh, del ganglio, teniendo una sensibilidad del 75 al 98% con una especificidad casi del 100% y un valor predictivo negativo del 89% para caracterizar o categorizar ese ganglio linfático si está benigno o metastásico. Bueno, en cuanto a la mastografía va a tener una visión limitada de todas las regiones ganglionares como tal, ya que solo vamos a ver el nivel 1 parcialmente en las proyecciones oblicuo-medio laterales, pero pues si identificamos un ganglio que esté agrandado, asimétrico, con aumento de la densidad, pues vamos a estar mucho más pendientes o vamos a complementar con ultrasonido para ver las características de este ganglio. Dos características importantes que deben tener una fuerte sospecha de malignidad en las imágenes mastográficas son microcalcificaciones intraganglionares o márgenes indistintos o espiculados del ganglio. Con estas dos, cualquiera de estas dos características ya se debe sospechar o tener una fuerte sospecha de que ese ganglio no es un ganglio normal y que ya está metastásico. Acá tenemos el ejemplo de imagen. Esta es una proyección oblicuo-medio lateral de una mama derecha, un acercamiento de la misma hacia la región axilar. Vemos este ganglio con mucho más grande con respecto al adyacente, con aumento de la densidad con respecto al adyacente y estas calcificaciones pleomórficas intraganglionares, que al ser llevado al ultrasonido se vio una masa heterogénea de bordes lobulados hipoecoica sin hilo graso con estas áreas hiperecogénicas puntiforme correspondientes a las calcificaciones pleomórficas que se observaron. En la literatura indica que a esta paciente se le realizó biopsia ya por ultrasonido para correlación histopatológica y fue una positivo para malignidad para un carcinoma ductal invasor. En cuanto a la resonancia magnética contrastada tiene una buena sensibilidad del 88% y una especificidad del 73% para identificar metástasis ganglionares. Tiene una desventaja que es que no evalúa la región supraclavicular pues por la antena que se usa. Tenemos que en el estudio contrastado vamos a hacer las cinéticas de contraste o de realce pues y nos sirve para identificar que el ganglio está comprometido, pero no da características o no útiles para definir si es benigno versus maligno. Nos tenemos que llenar de motivos como de los otros hallazgos para diferenciarlo. Sí, características que tenemos que buscar o que nos van a indicar pues que estos ganglios están infiltrados son edema periganglionar, realce cortical heterogéneo, una intensidad de señal alta heterogénea en las secuencias ponderadas en T2. Acá tenemos este ejemplo de resonancia magnética. En esta mama izquierda se identificó en la cadena mamaria interna. ¿Sí? Podemos observar los vasos acompañantes, una imagen ovalada hiperintensa correspondiente más o menos de 11 milímetros correspondiente a un ganglio en esta localización. Como pues la biopsia o la realización de biopsia en este nivel es un poco más difícil, se dio un ganglio sospechoso y se llevó a la paciente al tratamiento. Se hace un control post tratamiento y se identifica que en esta misma zona ya no se observa esta positividad o esta lesión hiperintensa correspondiente al ganglio linfático, lo que indica una respuesta favorable a el tratamiento del mismo.
En cuanto a la tomografía y el PET-CT con FDG, estos estudios no tienen la suficiente sensibilidad como para indicarlos como una modalidad principal para evaluar los ganglionares, ¿sí? Se usan más para una estificación sistémica de cánceres avanzados o estudios adicionales de enfermedades insospechadas. El PET tiene una sensibilidad del 57% y una especificidad del 96% y pues aumenta su sensibilidad al ser sumado o complementado con ultrasonido. Acá tenemos este ejemplo de una femenina de 28 años que acude por nódulo palpable en la región infraclavicular derecha con un antecedente de mastectomía con linfadenectomía axilar ipsilateral del nivel N1 por un carcinoma ductal invasor. Se le hace el ultrasonido o se observa este nódulo, ¿sí? Hipoecoico con conserva hilo graso, pero pues cortical engrosada, ¿sí? Se sospecha que es un ganglio linfático presente o infiltrado. Se realiza el PET con FDG, observando que aquí hacia el nivel medial del músculo pectoral menor se observa esta actividad ganglionar y se observa también a nivel mediastinal esta actividad ganglionar. Un nivel un poco más superior se observa positividad o actividad de este ganglio a nivel supraclavicular y un poco más inferior observamos que hay actividad de un ganglio de la cadena mamaria interna, aparte una actividad en una vértebra torácica, indicativo pues de otros hallazgos, otros ganglios y sitios de actividad que no se habían tenido contemplados. Acá tenemos este ejemplo, en esta tomografía contrastada axial observamos que hay ganglios tanto en el nivel 1 como en el nivel 2. Se dice que tienen alta sospecha de malignidad, se lleva el ultrasonido evidenciando esta imagen, una imagen ovalada de bordes definidos, hipoecóica, no se observa hilo graso, indicativo de un ganglio linfático infiltrado, pero pues no se dejó como tal la tomografía como diagnóstico de metástasis ganglionar, sino que se correlaciona con el ultrasonido para aumentar la especificidad de esta positividad. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar los ganglios intramamarios? Como bien sabemos, los ganglios intramamarios van a estar más presentes en el cuadrante superior externo de las prolongaciones axilares, van a ser menos de 1 centímetro, pueden ser solitarios o múltiples en el 5% de los casos. Cuando se encuentran en la parte medial de la mama, son llamados también ganglios mamarios externos. ¿Por qué son llamados así? Porque van casi paralelos a los de la cadena mamaria interna, pero mucho más como superficiales en la pared torácica. Cuando no tienen ninguna característica de malignidad o nada, pueden ser considerados como un BRAF 2 o cuando se ven infiltrados o cuando tienen alguna característica de ser malignos, principalmente van a ser el ganglio centinela del linfoma intramamario y se van a ver de apariencia pseudoquística. Ahora, ¿cómo vamos a ver estos ganglios intramamarios en la mastografía? Tenemos que tener estas tres características muy en mente para cuando nos enfrentemos a identificarlos, que sean bien circunscritos y definidos, que tengan una baja densidad, es decir, que el músculo se pueda ver a través del ganglio, del nódulo. O si no está adyacente al músculo, pues se busca un ganglio en la cadena axilar o la prolongación axilar y se compara las características, ¿sí? Deben tener casi las mismas características. Si los ganglios pierden definición, pierden morfología, aumentan su densidad o las características se comportan diferentes a la de un ganglio axilar que consideremos como normal, ya tenemos que tener la sospecha de que este ganglio intramamario pues no es un ganglio simple, sino que puede tener otras características, ¿sí? Y bien, si se cumple, digamos, con todos estos criterios, pues ya no se va a tener confusión o no vamos a tener errores diagnósticos al enfrentarnos a la evaluación de los ganglios intramamarios. Ahora bien, tenemos este ejemplo de esta proyección oblicomedio-lateral de una mama derecha, donde observamos los ganglios de la región axilar que están con aumento de tamaño, con pérdida de la morfología, aumento de la densidad. De igual manera, estos ganglios de intramamarios
pérdida de la morfología o una densidad casi similar a los de la región axilar. Esto nos puede indicar que estos ganglios pues ya no son simples. Se puede decir que tiene una patología inflamatoria, infecciosa o metastásica en dicho caso y se debe complementar con otros estudios de imagen o realizar correlación histopatológica guiada por biopsia. Acá les voy a enlistar ciertas patologías benignas y malignas que nos pueden ayudar como diagnóstico diferencial al enfrentarnos a una adenopatía unilateral, siendo la primera benigna infección regional, linfadenopatía dermatopática, linfadenitis granulomatosa inducida por silicona. En cuanto a malignas, metástasis de cáncer de mama primario, metástasis de cáncer no primario de mama, como son melanoma, cáncer de tiroides, pulmón, tracto gastrointestinal, páncreas u ovario, y linfoma. En cuanto al diagnóstico diferencial de adenopatía bilateral, benignas tenemos VIH, enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, hiperplasia linfoide, linfadenitis granulomatosa, y malignas tenemos linfomas, leucemias, sarcoma de Kaposi o metástasis de cáncer de pulmón y melanoma. Acá tenemos los artículos en los que nos basamos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero esta charla haya sido de su agrado y no olvidar los puntos claves o las cosas que tenemos que tener en cuenta al enfrentarnos a la evaluación ganglionar de una paciente con cáncer de mama y la importancia del mismo, de reportarlo e identificarlo de una manera adecuada. Que tengan buen resto de día.